Bien, profe, gracias. Bueno, vamos a continuar. Tengo un poco de un problema también con la luz, pero bueno, no importa mucho. Lo que van a ver es lo que importa. Bueno, vamos a comenzar, no continuar, con el tema, el gran tema, digamos así, o el segundo gran tema de nuestra materia. Y este segundo gran tema de la materia es lo que llamamos el mercado monetario. Ahora, ¿por qué tenemos que estudiar el mercado monetario? Bueno, porque si estamos mirando o estudiando la economía de un país, está claro de que la economía no consta solamente de un mercado de bienes y servicios. Está claro que todas las transacciones que nosotros realizamos, las realizamos en términos monetarios. O sea, se le asigna un valor, de hecho lo hemos estudiado en todo lo que hemos visto que eran valores. Y esos valores están representados por un instrumento, básicamente, que podríamos ahora decirlo rápidamente, que es el dinero, la plata, ¿no? Podemos llamarlo así coloquialmente por ahora, y que obviamente que ese dinero está o forma parte y va a caracterizar a lo que se llama el mercado de dinero o al mercado monetario. En pocas palabras, todo lo que nosotros hemos estudiado respecto al mercado de bienes y servicios, o sea, el equilibrio en el mercado de bienes y servicios, básicamente, tiene que estar acompañado y se conforma, por otra parte, el equilibrio general de la economía, con el otro gran mercado que tiene la economía de un país, que es precisamente lo que decíamos, el mercado monetario. Por empezar, vamos a decir que ya está habilitada la última nota de cátedra que hay de la materia, que se llama Sistema Financiero. Yo les recomiendo que esa nota de cátedra está en el lugar de donde dice notas de cátedra, ¿no? En el apartado notas de cátedra. Les recomiendo que lo lean detenidamente, que lo lean bien, porque obviamente eso es importante para el examen final, pero también lo va a ser para el parcial. Y bueno, así que eso hoy ya está habilitado, así que hoy terminamos con esta primera clase de este tema, y también vamos a subirla como siempre, así que bueno, van a tener material para empezar a trabajar sobre él. Bueno, como hacemos siempre, vamos a compartir para poder... perdón. Un segundito y ya vamos a... Bueno, acá vamos a entrar. Acá, como ven, le puse mercado de pesos o dinero, y el mercado de dinero conforma o se desarrolla dentro de lo que se llama modelo LM. Ya vamos a entender por qué las letras L y M. El modelo LM es el complemento del modelo IS. De hecho, en realidad, este es el segundo gran tema. El tercer gran tema, pero es chiquito, no es tan, o no tanto, bueno, porque ahí hay política económica, está lo que se denomina el modelo ISLM, que es el que desarrolló en su conjunto Higgs, como ya saben, y que lo popularizó y desarrolló, tal como lo conocemos nosotros ahora, Hansen. De manera tal de que, bueno, ya vamos a incorporarnos o a tratar de entender de qué se trata el mercado de dinero y primero qué es lo que vamos a estudiar. Bueno, como decíamos recién, en una economía no existe solamente un sector productor de bienes y servicios, sino que, como sabemos,
lo que va a haber un sector que podemos llamar o que vamos a llamar financiero, pero que también se le denomina mercado monetario o mercado de dinero. Ahora, ¿por qué está la existencia de este sector? Miren, vamos a hacer lo siguiente. Cuando damos las clases presenciales, yo estoy frente a ustedes, entonces me resulta mucho más sencillo porque los miro a ustedes, me paro en el medio de todo el grupo enorme de chicos que hay, y entonces les digo, bueno, voy a dividir por la mitad el curso. Y en esa mitad, a un sector, por ejemplo, vamos a suponer los de la derecha, lo vamos a decir que son el sector familias, o sea, son todas las familias que hay en la economía de un país. Y la otra mitad vamos a decir que es la izquierda, de frente en el aula, frente a mí, ¿no es cierto? Son empresas. Entonces los vamos a llamar el sector empresas. El sector familia, como ya lo sabemos, porque lo venimos estudiando ya desde hace bastante, tienen la capacidad de obtener un ahorro. También, obviamente, pueden hacer un desahorro, pero bueno, solamente vamos a estudiar la parte del ahorro porque no cambia nada el hecho de que lo estudiemos por el lado del desahorro. Así que, a los efectos de la explicación, es mucho más fácil, obviamente, a través del ahorro. Entonces, tienen capacidad de obtener un ahorro. Ahora, también sabemos que las empresas, para poder continuar con el ciclo de producción, necesitan invertir en bienes de capital. Por lo tanto, y como lo hemos estudiado ya tanto en el flujo circular del ingreso, en el análisis institucional de las cuentas nacionales y en el modelo IS, miren todo lo que hemos ya estudiado al respecto, las empresas requerirán del ahorro de las familias para esa inversión. Y en el modelo IS sabemos perfectamente ya que el ahorro conjunto, acá le ponemos el ahorro de las familias. En realidad es el ahorro de la economía, pero para nosotros, para hacer más sencilla la explicación, lo que estamos diciendo es vamos a suponer que los otros agentes económicos no están, y entonces estamos diciendo que es la familia. Y sabemos que el ahorro tiene que ser igual a la inversión. Por lo tanto, es claro de que las empresas requerirán de la familia, el ahorro de la familia para poder realizar las inversiones, tal cual como lo venimos estudiando. Por lo tanto, las familias le van a prestar a las empresas. Pero ahora, siguiendo con nuestro ejemplo del curso, yo estoy parado frente a ustedes, para que puedan las familias prestarles a las empresas, deberían coincidir cada uno de los deseos de los ahorristas, o sea, cada uno de los deseos del grupo que están a mi derecha, con los deseos de los que necesitan ahorros, que son las empresas, que necesitan el ahorro para poder invertir. O sea, cada chico que está a mi derecha debería coincidir, y chica, ¿no?, que está a mi derecha, debería coincidir con alguna chica o chico que está a mi izquierda, en sus deseos. O sea, uno desea ahorrar 100 y tiene que coincidir con otro del otro grupo que desea invertir 100. Fíjense lo complicado que sería toda esta historia. Ahora, independientemente de lo complicado que es, obviamente, lo que sí ya podemos avanzar es en lo siguiente. Al primer grupo, o sea, los que tenemos a la derecha y que llamamos familias, a esos los vamos a llamar oferentes de fondos prestables. O sea, son los que ofrecen sus ahorros para prestarlos. Al otro grupo, que son las empresas, los demandantes o son los demandantes de fondos prestables. Ahora, acá quiero hacer una aclaración muy importante. Esto de oferentes de fondos prestables, se llama así, todo entero, oferentes de fondos prestables. Y el otro grupo, demandantes de fondos prestables, que son las empresas, no debemos confundirlo con lo que luego vamos a estudiar de la oferta y demanda de dinero. Así que, eso que quede bien en claro, porque son dos cosas diferentes. Los que ofrecen fondos prestables son las familias, los que demandan fondos prestables son las empresas, pero no son la oferta y demanda de dinero, son fondos prestables. Esa es la característica. De esta forma, si seguimos pensando en el curso de Economía 2, y como hemos dicho, es muy difícil que los miembros de una mitad del curso, por ejemplo las familias, coincidan en los montos, plazos, amortización para devolver el préstamo, y por supuesto un montón de coincidencias que deberían existir,
al respecto, tanto legales como de todo tipo, que coincidan con la otra mitad, que son las empresas. Así ocurriría en la realidad si no es que existiera una figura muy importante. Nosotros, cuando vimos el flujo circular del ingreso, habíamos visto una que después se traducía en el análisis institucional de las cuentas nacionales, en la cuenta ahorro-inversión, pero habíamos visto una cuenta que teníamos puesto allá arriba y que le habíamos dicho que era como una intelequia, que no sabíamos qué era, pero que ahí iban a parar todos los ahorros y que de ahí las empresas tomaban esos ahorros para hacer la inversión. Recuerdan que había una flechita, iban todos los ahorros y desahorros de los agentes económicos, van a la cuenta ahorro-inversión, que es lo que pasa en diferentes cuentas nacionales, en el análisis institucional, y luego había una flecha más gruesa que iba desde esa cuenta a las empresas, que era la inversión. Ahora bien, siguiendo con el ejemplo del curso, vamos a suponer que esa figura que aparece en medio, que vimos en la flujo circular como una intelequia, que no sabíamos de qué se trataba, que después lo vimos más o menos, algo más o menos tangible en el análisis institucional de las cuentas nacionales. Bueno, pero supongamos que ahora esa figura es el profesor, o sea, yo. Y el profesor se pondría en el medio de los dos grupos y le diría al de las familias: denme, esto parece más una citas bíblicas, pero no lo son, ¿eh? Denme todos sus ahorros por X cantidad de tiempo, el tiempo que cada uno de ustedes elija, que yo luego al final, con una finalizar el plazo ese, yo les voy a devolver ese dinero más una ganancia. Ustedes les convendría. Y por supuesto irían y me darían a mí esos dineros, esos ahorros. Luego el profesor iría al otro grupo y también les diría: vengan a mí a solicitar el ahorro de las familias, que lo tengo todo concentrado y así ustedes pueden invertir para obtener mayores ganancias con su producción. Me los devolverán en el plazo que acordemos y ustedes me pagarán como una comisión por el préstamo que les hago. En pocas palabras, yo a las empresas lo que les voy a decir es: miren, como es un lío el que ustedes se pongan de acuerdo con la familia, como les dije a las familias, obviamente, como yo tengo todos los ahorros de las familias acumulados, pídanme a mí prestado. Pero van a devolver el dinero que yo les preste en determinado. En este caso, el profesor se ha convertido en un intermediario. En pocas palabras, se ha convertido en intermediario entre los oferentes de fondos prestables y entre los. Me he colocado como intermediario. Que cobrará a las empresas será mayor que la ganancia que habíamos mencionado antes que le iba a pagar a las familias. Bueno, acá es un chiste, bueno, es el profesor. En la realidad, la intermediación que realiza el profesor en el ejemplo, la realizan los bancos comerciales. Así, los bancos comerciales, y esta es una conceptualización de los bancos comerciales, son los intermediarios entre los oferentes de fondos prestables y los demandantes de fondos prestables. Y por esa intermediación obtendrán un beneficio. Obviamente, porque como decíamos antes, la comisión que van a cobrar a los que les presta, o sea, a las empresas, va a ser mayor que la ganancia que les va a pagar a las familias por
los depósitos que le realiza. ¿Alguna Sería, duda? profe, ¿Sí? sería entonces las familias como que realizan un depósito a plazo fijo y les hace un préstamo a las empresas. El banco, claro, la familia va al banco, realiza un depósito a plazo fijo, viene una empresa cualquiera, pide un préstamo, y como el banco tiene el dinero de ese depósito, imaginemos que son muchos depósitos, obviamente, ¿no? Le puede hacer el préstamo a esa empresa, ¿de acuerdo? Por Pero lo está claro, tanto, lo que va a cobrar del préstamo va a ser mayor de lo que le va a pagar a las familias por ese plazo fijo. correcto, tal cual. Y ahora lo vamos a ver eso, porque es muy importante, obviamente, porque ahí está la ganancia de los bancos. ¿Sí? Profe, Sí. ahí pone ¿Cómo, perdón? sí, que se me fue. Pone Ah, bancos comerciales. ¿Es una distinción por algo el comerciales o a todos los bancos se los llama bancos comerciales? no, a No. todos los bancos se les llama bancos comerciales, sean públicos o privados. Lo que ocurre es que aparece en el sistema financiero el Banco Central, que también es un banco, pero es diferente a los a los bancos comerciales. Entonces, la distinción de bancos comerciales para diferenciarlo del Banco Central. Pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que dentro de los bancos comerciales están incluidos tanto los bancos privados, no sé, el Banco Patagonia, francés, el que sea, como los bancos públicos, o sea, el Banco Provincia, Banco Nación, todos los bancos públicos. Todos esos bancos privados y públicos forman parte de los bancos comerciales. Lo que ocurre es que estará el Banco Central, que es algo diferente, pero que también obviamente es un banco. Bueno, lo importante es que los bancos comerciales, que como dice ahí, junto con los que forman parte de los bancos públicos y privados, junto con otros organismos o instituciones financieras, conforman lo que se denomina el sistema bancario, luego vamos a tener el sistema monetario y vamos a tener, junto a otras instituciones, lo que se denomina el sistema financiero de un país, que ahora vamos a ver. Por eso es importante estudiar las notas de cátedra, que se denomina sistema financiero, precisamente es la explicación de todo esto. Bueno, resulta claro que los bancos obtienen de los oferentes de fondos prestables y que denominamos depósitos. Después nos vamos a detener un poco en esto de los depósitos, porque resultan claves en todo este mercado, digamos, monetario, y los que entregan, que son los demandantes de fondos prestables, y que se denominan préstamos. Bueno, lo que los oferentes de fondos prestables depositan es dinero, y lo que los demandantes de fondos prestables piden, solicitan, son préstamos en dinero. Por lo tanto, fíjense entonces lo importante que es el tema. Ahí está la cuestión. Pero si alguien les pregunta a ustedes, a ver, yo sé que es difícil, esto en la clase todo el tiempo, bueno, como en todo el curso, pero no lo puedo hacer ahora, es más difícil. Pero si alguien les pregunta a ustedes que definan el dinero, les sería muy difícil hacer. O sea, la pregunta siempre es en las clases presenciales, es, a ver, ¿quién me puede definir el dinero? ¿Qué es el dinero? Entonces empiezan a aparecer diferentes opiniones y empiezan a decirme frases. Y a medida que me van diciendo frases, yo voy anotando en la pizarra y entonces ahí vamos conformando lo que es el dinero. Y lo que nos vamos a dar cuenta es que no podemos hacerlo mediante una definición convencional, porque en realidad el dinero no se puede definir. Y no se puede definir porque cuando yo les pregunto a ustedes qué es el dinero, ustedes lo que me van a decir son funciones del dinero. Las funciones que cumple el dinero. Me van a decir que lo utilizo el dinero es para comprar bienes, me van a decir que el dinero es para ahorrar, o que sirve para pagar deudas, o que sirve para tal otra cosa. Lo que me están diciendo no es una definición, o lo que me estarían diciendo no sería una definición, sino lo que serían son las funciones que cumple el dinero. Entonces, cuando se les pregunta a ustedes en un examen que definan el dinero,
ustedes lo que tienen que decir, el dinero no se puede definir más que por sus funciones. Y ahí el profesor les va a decir, si no, ustedes no lo dicen directamente, les va a preguntar cuáles son las funciones del dinero, que es lo que define al dinero. Y las funciones del dinero, vamos a ver que son, en realidad son 5, pero las 3 más primeras, unidad de cuenta, medio de pago y depósito de valor, van a ser las más importantes. Pero veamos. Unidad de cuenta sirve para referir a él los precios de los bienes y servicios. Yo voy, compro esta notebook y me dicen vale 50.000 pesos. Bueno, ahí estamos referenciando en valor y de moneda que es la aceptada en nuestro país, que es pesos, nos está diciendo que es lo que en definitiva, que el dinero es una unidad de cuenta. De la misma manera, cuando ustedes hacen asientos contables en los balances, bueno, cuando hacen los asientos, o después cuando hacen el balance, etc., lo que van a hacer, van a referir o consignar magnitudes de valor. Por lo tanto, ahí también estamos viendo que es una unidad de cuenta. Es un medio de pago. ¿Por qué es un medio de pago? Y esta diríamos que es la más importante de las funciones del dinero, porque sería lo primero que ustedes me dirían. Yo les pregunto, ¿qué es el dinero? Y ustedes me dicen, y bueno, el dinero es algo que nos sirve para comprar bienes. Bueno, eso es el medio de pago. Es un medio de pago, un instrumento de cambio, porque se utiliza para el intercambio de bienes y servicios. Después podríamos decir que también es un depósito de valor. ¿Qué significa que es un depósito de valor? Que sirve para mantener valor en el tiempo. Ahora acá tenemos un problema en la Argentina, obviamente, con una inflación del 4% mensual, obviamente que no podemos decir de que el dinero nuestro sea depósito de valor. Ya vamos a estudiar qué pasa cuando el dinero no cumple alguna de sus funciones. En la Argentina el típico es esta, no cumple la función de depósito de valor. Pero bueno, eso ya lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Por ahora, sepamos, en todos los dineros del mundo, que cumple la función de depósito de valor. Y luego también es una medida de valor, porque puede ser equivalente al valor de los bienes físicos. Bueno, ya lo vimos eso, porque cuando tuvimos que hacer los cálculos de las cuentas nacionales, tuvimos que homogeneizar, ¿no es cierto?, a un valor las cantidades producidas. Bueno, esto es lo que estamos haciendo, es lo que permite hacer esa referencia a un valor es en dinero, obviamente. Bueno, también hay una quinta, que transfiere poder adquisitivo, pues a través del dinero se conceden préstamos y se cancelan deudas. Pero bueno, esa es una función importante, pero no es así como las centrales. Las 3 centrales, que es la que vamos a estudiar o que vamos a ver más detenidamente cuando veamos teoría monetaria de Higgs, del que desarrolló este modelo, pero ya en otro aspecto lo vamos a estudiar a Higgs. Bueno, Higgs considera que las 3 primeras, unidad de cuenta, medio de pago y depósito de valor, son las 3 funciones más importantes que tiene el dinero. Eso también, ¿no? Habría que conocerlas, por supuesto. Bueno, primero, antes de saber de qué se trata, o de meternos un poco más profundamente en todo este tema, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos que saber distinguir entre el precio del dinero y el valor del dinero. Claro, yo traje acá un billete y no me acordaba de que al estar compartiendo ustedes no me ven. Pero bueno, imagínense que tengo un billete de 100 pesos en la mano. El billete, yo lo veo acá, que tiene un lindo animalito, y dice el número 100. Dice Banco Central de la República Argentina. Bueno, más o menos ustedes ya deben conocer, supongo, conocen lo que es. Hay un paisaje del otro lado, está el mapa de nuestro país. Profe, Sí. ¿sí se ve usted, a pesar de que esté compartiendo pantalla? Ah, ¿me ves?
Ah, no sabía, pensé que no me estaban hablando. Sí, lo vemos, Ahí profe. no me está viendo. ¿Eh? Se ve Sí, profe, chiquitito en se una ve. esquina. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ¿ven que tengo el dinero? Sí, profe. Sí. Muy bien. Si ven que tengo el dinero, por lo tanto, lo que yo quiero decirles ahora es que el valor, o el precio, perdón, del dinero es exactamente el numerito 100 que ustedes ven acá. Este es el precio de este billete. ¿Sería el valor nominal? Porque es el valor nominal, perfecto. Ahora, o es el precio nominal. Ahora, ¿nos importa a nosotros eso o ese valor nominal? ¿Nos importa? Pues nos importa por el mero hecho de que tenemos el billetito, que es una referencia que nos dice que este billetito equivalen a 100 pesos. Pero eso es un valor nominal que no nos dice a cuánto equivale su poder de compra. Solamente vamos a saber a cuánto equivale su poder de compra cuando a este billetito, o con este billetito, vayamos a comprar algo. ¿Se entiende lo que digo? Y ahí entonces lo que importa es el valor real. Entonces, el precio del dinero es el número que aparece en el billete, que es el valor nominal. Pero lo que importa es el valor, que es el valor real. Y el valor de real es la capacidad de compra que tiene este en relación a los bienes que puede comprar. Y por lo tanto, ¿cómo se mide este valor real? Y muy sencillo. Si yo el mes pasado con este billetito de 100 podía comprar 100 caramelos, y ahora con este billetito de 100 puedo comprar solamente 90 caramelos, el precio es el mismo, 100, el valor nominal. Pero el valor real, ¿qué le pasó? El valor real disminuyó un 10%. ¿Y qué le pasó al valor real? ¿Aumentó o perdió valor este billete? Perdió valor. Perdió valor este billete. Y esto es lo que ocurre con nuestra moneda todo el tiempo, con un 4% de inflación mensual, porque obviamente que para determinar el valor real de un billete, de la moneda, lo que hay que relacionar es el valor del billete con, o sea, el precio, ¿no? El precio del dinero, que es el valor el número del billete, con el índice de precios de la economía. Por lo tanto, relacionamos esto, 100 dividido el índice de precios, y vemos cuánto perdimos de valor, o cuánto es el nuevo valor que vemos que habrá perdido. Bueno, vamos a ver. Otro punto muy importante son los tipos de dinero. Y estos tipos de dinero han ido evolucionando con la misma creación del dinero, y también ya vamos a ver con los bancos comerciales. Lo que tenemos, en principio, es lo que se denominaba el dinero mercancía. El dinero mercancía era un sistema de dinero que existía en la antigüedad y que utilizaba como referencia al valor de determinados un bien en particular. En principio, el primero fue el trigo, después fue el ganado, bueno, de eso depende, es más un análisis antropológico social, pero bueno, lo que se sabe es que se utilizaba el trigo como medio de cambio, como referencia de valor, ¿no es cierto? Se utilizaba el ganado, se utilizó la sal, inclusive la sal se llegó a utilizar en la Edad Media, no solo en la antigüedad más antigua, digamos así, sino también en la Edad Media, en un momento de algunas crisis que hubo económicas, se utilizaba la sal. De hecho, El salario. la sal, ¿sí? De ahí ¿el salario no viene de ahí la palabra? ¿De la sal? Sí, justo iba a decir eso, que es una palabra que es latina, o perdón, sí, es latina, pero antes es sí, de latín, pero viene del latín. Y la palabra salario era porque se le pagaba a los trabajadores en sal. Después fueron los metales,
fundamentalmente el oro y la plata. Bueno, no era circulante porque obviamente que no era fácil trasladar cada uno de estos bienes que se referenciaban. Pero lo que ustedes tienen que tener en claro es que luego de lo que se denominó el trueque, ustedes habrán oído hablar, ¿no es cierto?, en la antigüedad, antes de todo esto, cuando todavía el hombre de las cavernas, lo que comenzó como una etapa así de la sociedad un poquito más avanzada, fue cuando la gente las personas empezaron a intercambiar bienes entre sí. Bueno, eso se llamaba trueque, después se referenció un bien, porque era muy complicado, ¿no es cierto?, que hacer coincidir, yo necesito 2 gallinas, el otro necesitaba una vaca, bueno, ¿cómo hacemos? Yo tengo la vaca, pero necesito 2 gallinas, el otro tiene las 2 gallinas, pero bueno, obviamente la vaca es más cara que las 2 gallinas, entonces, ¿cómo hacíamos coincidir para que el hombre obtuviera, el otro obtuviera la vaca y yo las 2 gallinas? Pues yo salía perdiendo. Bueno, ahí se terminaba, normalmente estas cosas se terminaban solucionando a los mazazos, pero independientemente de eso, lo concreto es que ahí es cuando aparece el dinero mercancía, aparece un producto, un bien, en el cual se hace como referencia para todos los demás. Después, con el tiempo, pero seguimos en la antigüedad, aparece lo que se llama el dinero de pleno contenido. El dinero de pleno contenido es un dinero metálico, que además de que circulaba, porque lo que se hacían eran monedas, por ejemplo, monedas de oro, monedas de plata, monedas de bronce, monedas de cobre, ¿no? Pero tenía la particularidad que el valor intrínseco de esa moneda era equivalente a su valor de cambio. Esto significaba de que una onza de oro, por ejemplo, una moneda de una onza de oro, no sé si existirían, pero supongamos, ¿no?, equivalía al costo de fabricación de una onza de oro. Eso es lo que nos está diciendo. Después, bueno, esto obviamente es toda la antigüedad, no es así, todo hasta la Edad Media es que tenemos este tipo de dinero de pleno contenido, ¿no es cierto? Bueno, lo vemos en películas de épocas, ¿no es así?, de los romanos, etcétera, etcétera, o griegos o lo que sea, y ya de entrada a la Edad Media, bastante entrada a la Edad Media, aparece, sigue esto, tan entrada a la Edad Media que casi hasta el Renacimiento es que aparece lo que se llama el dinero signo fiduciario. Fíjense ustedes que este dinero aparece por el Renacimiento, estamos por el 1500. Y es el dinero que en la actualidad se sigue utilizando. Este dinero signo fiduciario es el dinero papel que nosotros conocemos. Es este dinero. Este dinero papel, que tengo yo acá en mi poder, nació en el 1500 o 1600. También se le denomina papel moneda y tiene un valor intrínseco que es inferior a su valor de cambio. Y es el dinero, bueno, como les decía, es el dinero que se utiliza en la actualidad. ¿Por qué significa que tiene un valor intrínseco inferior a su valor de cambio? Porque obviamente que el billete de fabricar un billete de 100 pesos vale mucho menos que lo que vale este billete, lo que significa este billete de 100 pesos, lo que podría comprar este billete de 100 pesos. Pero fíjense, como nuestro país siempre ha sido muy raro, y es raro, hace poco, hará un par de años, o menos, o el año pasado, no me acuerdo, el año pasado o el anterior, ¿qué ocurrió? Bueno, vieron que han desaparecido determinados billetes, ¿no?, que se transformaron, pasaron a ser moneda, algunas monedas también han desaparecido. Bueno, lo que ocurría era que el valor intrínseco era mayor que el valor que representaba. O sea, el costo de producir ese billete de 5 pesos era mayor que los 5 pesos que representaba. Obviamente, entonces, se dejó de circular. Pero esas cosas pasan en nuestro país, ¿no? Yo soy sincero, les digo, ustedes pensarán qué pesado siempre hablando de... Pero no, hay que ver la realidad, qué es lo que nos pasa. Son cosas raras, porque no pasan en otros países del mundo, pasa acá. Pero bueno, tenemos que asumir que vivimos en un país extraño. Y por último está el dinero bancario.
Este es el último eslabón, es lo último de desarrollo del dinero, que también estamos en la actualidad, obviamente, y que es el dinero creado por los bancos comerciales. Y se expresa básicamente en los cheques que se emiten. ¿Por qué digo que se expresan básicamente en los cheques? Bueno, ahora vamos a ver cómo se crea el dinero bancario o sea, más adelante dice, pero muy pronto vamos a ver cómo se crea el dinero bancario, y decimos que en los cheques porque vamos a ver que hay una secuencia que aparecen y que los cheques es representativo, digamos así, de esa secuencia. Ahora vamos a ver el dinero, en definitiva, cómo ha evolucionado el dinero fiduciario. En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que el dinero no es más que un bien, como lo era, qué sé yo, el trigo cuando se referenciaba el dinero al trigo, o como era un determinado metal cuando se referenciaba a ese metal. No es más ni menos que un bien. Y como es un bien, puede servir para intercambiar, para hacer la unidad que pueda referenciarse y que se pueda utilizar como intercambio. Ahora bien, ¿por qué nosotros aceptamos? O sea, mejor dicho, nos resulta fácil entender que aceptamos el dinero, por ejemplo el oro, ese tipo de dinero, porque tiene un valor intrínseco. O sea, a mí me dan una onza de oro, yo sé que esa onza de oro va a valer siempre una onza de oro. En la moneda que se referencia, en dólar, peso, lo que sea, evolucionará para arriba o para abajo en función de lo que es el oro, lo que es la demanda de oro, de todas esas cuestiones. Entonces ahí vemos que en un dinero de pleno contenido parece razonable pensar que nosotros podemos confiar en eso. Yo obviamente que confío, si tengo que pagar, tengo oro, confío en ese oro y en que me puede servir. Y si tengo que pagar cosas en oro o tengo que recibir pagos en oro, obviamente que me va a venir, voy a confiar en eso. Pero ¿por qué la gente acepta y valora un bien que no tiene ningún valor intrínseco, como es el dinero fiduciario? ¿Por qué nosotros aceptamos este billete de 100 pesos? ¿Por qué el gobierno emite este dinero y nosotros lo aceptamos y lo utilizamos para realizar o para que cumpla las funciones del dinero? Bueno, acá está la cuestión, que contestar esta pregunta es meternos un poco en la historia del dinero. Y meternos en la historia del dinero es la historia de los bancos. Y bueno, y vamos a resumirlo, no vamos a detenernos mucho, vamos ahora a resumir rápidamente, después vamos a tocar un poquito, después cuando estudiemos a Hicks vamos a volver sobre esto porque es muy importante y vamos a ver qué es lo que dice Hicks respecto a la historia del dinero. Para Hicks es terriblemente importante, o fue terriblemente importante, el tema del dinero y la historia del dinero. Bueno, vamos a resumirlo y vamos a imaginar que las operaciones se realizan en oro. Y cuando se realiza una compra o venta de un bien, y vamos a pagar con oro, o vamos a cobrar en oro, si el vendedor está convencido de la cantidad de impureza del oro, por el bien que va a entregar y el oro que va a recibir, se va a realizar la transacción sin ningún problema. Este intercambio resulta dificultoso, era dificultoso, y sobre todo costoso. Había que trasladar las bolsas con monedas de oro, etcétera, etcétera. Bueno, primero era el oro en polvo o en barra, hasta que después los estados comenzaron a acuñar monedas de oro, también de otros metales, pero la pureza y los pesos eran conocidos. Entonces ahí no había una moneda de plata, valía menos que una moneda de oro, una moneda de cobre valía menos que una moneda de plata. Bueno, así que no había duda en cuanto a lo que sí era complicado, llevar las bolsas ustedes habrán visto en las películas como tienen las bolsitas, que las desparraman, que las tienen, que las llevan, que los asaltan, que los roban, que los matan por las moneditas esas de oro o de lo que sea. Bueno, las monedas, como sabemos, resultaban más sencillas que utilizar que las barras de oro, por supuesto, y su valor era conocido. Pero obviamente que las transacciones fueron siendo cada vez más complejas.
Y al ser más complejas las transacciones, también la forma en que se realizaban los pagos, también resultaban no solo más complejos, sino también más costosos. Había que llevar más cantidad de monedas, había que llevar guardias personales, etcétera, etcétera. Y entonces el siguiente paso fue emitir certificados oro. ¿Qué significaban o qué eran los certificados? Bueno, eran documentos que la gente podía cambiar por cierta cantidad de oro que figuraba en el certificado. Por ejemplo, yo iba a ya vamos a ver quién lo hacía esto, ¿no? Yo a una determinada persona le entregaba mi oro y el señor me entregaba un papelito que decía que yo le había entregado 100 onzas de oro, por decir eso. De esta manera, si la gente compra y vende con la promesa del Estado, que esto fue después, primero había esta personita que les digo que era el que entregaba esos certificados, que estos certificados se podían cambiar en cualquier momento por el oro que indicaban estos billetes, esos billetitos eran tan valiosos como el oro mismo. En pocas palabras, para resumir, si yo tengo un billete que dice que vale 10 onzas de oro, y sé que voy al banco, porque supongamos que sea en la actualidad, yo tengo un billete que dice que vale 10 onzas de oro, y voy al banco y cambio mi billetito por 10 onzas de oro, obviamente que todo el mundo va a tener confianza y no va a haber problema con esos certificados. Y yo voy a poder ir a comprar algún producto con este billetito por un valor de 10 onzas de oro, y el vendedor me lo va a entregar ese producto y va a recibir mi billetito. Porque sabe el vendedor que si va con ese billetito al banco y reclama su equivalencia, que son las 10 onzas de oro, el banco le va a entregar las 10 onzas de oro. Ahora bien, lo que ocurrió con el correr del tiempo fue que obviamente que ese oro se fue convirtiendo en el patrón monetario de las economías estamos hablando ya en el Renacimiento, ¿no? En esa época de la historia. Recordemos lo que vimos en los tipos de cambio cuando hablábamos del patrón oro, ¿no? Todas las reservas, los bienes, el dinero que había en la economía estaba referenciado a la cantidad de oro que existía. Ahora bien, a medida que fue transcurriendo el tiempo, la necesidad de un respaldo en oro se empezaba a ver que era irrelevante. Y aquí va a comenzar a aparecer o va a surgir los bancos como los conocemos actualmente. Imaginen ustedes lo siguiente, yo tengo un billetito de 10 onzas de oro, ustedes tienen billetitos de 5, 10, 15 onzas de oro, todos tenemos billetitos de onzas de oro. Y ninguno de nosotros vamos al banco a cambiar nuestro billetito por las onzas de oro que dicen los billetitos. Por lo tanto, intercambiamos estos billetitos comprando y vendiendo bienes. Y todo el mundo acepta estos billetitos. Ahora bien, cuando todo el mundo acepta estos billetitos, porque nadie nunca va a cambiar estos billetitos por las onzas de oro que dicen que valen estos billetitos, nadie se preocupará si se mantiene la promesa del cambio por oro. O sea, poco a poco la gente empieza a perder el interés en pensar de que este billetito que vale 10 onzas de oro lo puedo cambiar por efectivamente tener en mi poder 10 onzas de oro. ¿Para qué voy a tener en mi poder 10 onzas de oro si yo con el billetito compro y vendo cosas que son las que necesito? Mientras todos acepten los certificados a cambio, los mismos tendrán valor y se utilizarán como dinero. Acá comienza el dinero como lo empezamos a conocer en la actualidad. Pero entonces, ¿pero qué ocurre? Si nadie se preocupa, ahora esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ahora ya les adelanto. Si nadie se preocupa por cambiar estos billetitos, resulta que los que tenían ese oro, se los adelanto, ahora va a venir esto, ese oro, empiezan a ver de que, ¿para qué voy a tener yo? Voy a dar solamente un billetito por la cantidad de oro, o X cantidad de billetitos por la cantidad de oro que tengo, si nadie me viene a pedir a mí que cambiar ese billetito por el oro que yo tengo. Entonces, en vez de
dar por cada onza de oro un billetito de 1 onza, empiezo a dar 2 billetitos de 1 onza por cada onza de oro que tengo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que empieza a aparecer? Pero la gente sigue comprando y vendiendo con esos billetitos que alguien les da, que dice que valen 1 onza o 10 onzas de oro. ¿Y qué es lo que respalda entonces a este dinero que empieza a llamarse fiduciario que utilizamos en la actualidad? Porque en la actualidad, el dinero que nosotros tenemos, estos 100 pesos que yo les acabo de mostrar, no está respaldado por nada. No hay Profe, oro de... Sí. perdón, no entendí por qué en vez de dar un billetito por cada onza daba 2. Me Porque, bueno, ahora lo voy a explicar un poquito más adelante, ahora en la siguiente diapositiva lo voy a explicar un poquito más adelante, pero usted voy a imaginar lo siguiente: suponete que yo soy el que guardo los billetitos, el oro. Vos venís, me entregás 10 onzas de oro o 1 onza de oro y yo te entrego un billetito, ¿de acuerdo? Viene otra persona y me entrega 10 onzas de oro y yo le entrego un billetito que dice por 10 onzas de oro. Y acá vamos a ver que va a aparecer alguien que me va a decir: sí, yo no tengo en este momento dinero para... Y entonces yo le voy a decir, como no, ustedes no vienen a pedirme las onzas de oro, de acuerdo a lo que yo tengo, yo le voy a decir a esa persona: y si yo te doy un billetito, vos podés comprar lo que necesitas comprar. Pero fíjense ustedes que yo le estoy dando un billetito que en realidad no está respaldado por nada que él me entregó. ¿Se entiende ahora? Claro, el Entonces, último no entregó el oro. el último no entregó el oro, pero yo le di un billetito. Ahora vamos a ver que ese billetito que yo le entregué es un préstamo en realidad. Pero ya vamos a ver quiénes hacen estas cosas. Y en consecuencia, pero acá lo importante en esta etapa que estamos viendo es que él recibe ese billetito y lo va a utilizar para comprar algo. Y la persona que le vende algo recibe ese billetito y no se va a poner a pensar si ese billetito fue entregado de manera, digamos así, superior al oro que tiene guardado la persona que le entregó, que respalda ese billete. ¿Se entiende lo que digo? Claro, Y como que vos ya confían en el sistema. ¿Cómo? Como que ya confían en el sistema. Exactamente. Y acá viene la historia. Lo que respalda en la actualidad a esto es la confianza en el sistema, nada más. Nosotros utilizamos estos billetes de 100, 1500, 200, lo que sea, sin tener ningún respaldo en nada. No están respaldados ni por el oro que tiene el Banco Central en sus reservas, no está respaldado ni por divisas, léanse dólares, libras esterlinas, yen, yuan, chinos o lo que sea. No está respaldado por nada, solamente está respaldado por una cosa: por la confianza que tenemos en que teóricamente nosotros podemos comprar con este billetito los bienes que están en el mercado. O podemos pagar deudas, o podemos cumplir las funciones que decíamos que hacía el dinero. De hecho, la palabra fiduciario, que es lo que se llama actualmente el dinero, que es el dinero fiduciario, proviene del latín fidus, que significa fe o confianza, y ciario, dinero. Así que lo único que es un dinero, es un dinero solamente que tiene respaldo en la confianza que nosotros damos. Acá, Que acá en ¿sí? Argentina, nuestra ¿Cómo? moneda. ¿Usted lo que dice es que nuestra moneda no tiene respaldo hoy? No, ninguna moneda del mundo. A ver, Ah, todo lo que yo estoy diciendo es teoría general, o sea, para todos los países del mundo. Yo me echo con algunas anécdotas o cuestiones que pasan en el país, pero esto que les acabo de decir, esto no es así en todas partes del mundo. Ninguna moneda, incluso el dólar, que hablábamos el otro día sobre por qué se había transformado en la moneda de referencia mundial, etcétera, etcétera, ni siquiera el dólar tiene respaldo en oro. Cuando Estados Unidos abandona el patrón oro, que yo les conté en 1973, se habló del oro, el respaldo que tenía el dólar en el oro que había en Estados Unidos. ¿Qué es lo que le da confianza al dólar? Solo y simplemente, o sea, ¿por qué el dólar tiene la fuerza? Es una moneda la más fuerte, etcétera, etcétera.
porque todo el mundo tiene confianza en ¿qué? Tiene confianza en la economía de Estados Unidos. ¿Qué es lo que respalda el valor del dólar? Lo que respalda el valor del dólar es la gran producción económica que tiene Estados Unidos. ¿Qué es la cantidad de dólares que hay en el mundo? ¿Es una cantidad de dólares equivalentes al Producto Bruto Interno de Estados Unidos? Bueno, casi podríamos decir que sí. Y en la cantidad que es muy superior a las reservas, obviamente, que tiene Estados Unidos de oro. Y imaginen ustedes que el Producto Bruto de Estados Unidos es una monstruosidad que casi no se puede contar con... O sea, no es que no se pueda contar, se puede contar, pero es un número muy, 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 muy grande. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que Estados Unidos emite dólares y los vuelca al mercado mundial con el único respaldo que hay sobre la producción o la economía estadounidense. Nada más que por eso. En nuestro país se emite los pesos y el respaldo que tiene es porque hay un banco central que dice que con este billete, que es una ley, por una ley, que dice que con este billete podemos comprar cosas, o pagar deudas, o hacer todas las funciones que tiene el dinero, menos la de valor acá en nuestro país. Bueno, entonces por eso es que tiene este billete. Ahora, ¿qué pasa cuando, fíjense lo que ocurre con las crisis económicas? ¿Qué pasa cuando la gente le empieza a perder valor, a perder confianza a este billete? ¿Qué hace la gente? Busca otra. Busca otra. Y en nuestro país, ¿cuál es la moneda alternativa que se va todo el mundo cuando no le empieza a perder confianza a este billete? El dólar. El dólar. Ahí está. Y ahí entonces empezamos a entender por qué aumenta el dólar, por qué aumenta la demanda de dólar, por qué aparecen las devaluaciones con un tipo de cambio fijo, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes ya pueden ir enlazando todos estos conceptos para empezar a entender qué es cómo se conforma o cómo se estructura o qué pasa en la economía de nuestro país, que es esta materia, ¿no? Bueno, vamos a ver con... Sí, señorita. ¿Cómo? El famoso Bitcoin, que hoy también mucha gente está creyendo, Sí. ¿es una moneda igual? El Bitcoin todavía no es una moneda porque no cumple con las funciones del dinero y por lo tanto no es dinero. Es una moneda virtual, lo que se puede llamar, pero tiene una volatilidad tan grande y aparte, bueno, mejor no jugar con el Bitcoin porque en el sentido esto, bueno, como anécdota, como un comentario, una charla de café. Yo siempre en las clases presenciales, al principio de las clases, les digo, hay momentos en que hacemos charlas de café. ¿Qué significa eso? Bueno, que conversamos ya no tan académicamente de algunos temas que interesan a ustedes, principalmente porque me hacen preguntas, como esta, por ejemplo. Entonces digo, bueno, vamos a entrar a una charla de café y yo les cuento más o menos algunas cosas. Ahora, bueno, es una oportunidad, podríamos contar. ¿Ustedes conocen a Elon Musk? Sí, profe. Bueno, Elon Musk había comprado una cantidad importante de Bitcoin y provocó una alza espectacular, junto con otros especuladores, obviamente, una alza espectacular del Bitcoin, que llegó a $60.000 cada unidad de Bitcoin. ¿Y ahora qué dijo? Hoy lo dijo. Bueno, empezó a vender. Elon Musk empezó a vender. ¿Qué pasó cuando Elon Musk empezó a vender? Y el Bitcoin empezó a caer su valor. ¿Y qué dijo hoy? Hoy dijo, está anunciando, guarda, porque son especuladores, esto sabe mucho el profesor Lucas Atucha, ¿no? Porque él en su profesión, su trabajo, fuera de docente, también es de cuestiones de inversiones financieras, qué sé yo. Pero bueno, yo simplemente los cuento como un cuentito, y lo que leí, y lo que relaciono. Y es que lo que está anunciando es algo importante, que puede tener doble efecto, o un efecto muy importante. Cuando él anuncia que va a vender, va a provocar una caída terrible del Bitcoin, que de hecho está ocurriendo. Ahora, ¿por qué lo hace? Y bueno, ahí entramos a la
que vamos a estudiar nosotros más adelante, el tema de la especulación. Vamos a entrar a estudiar estas cuestiones, pero ya más de teoría, más académicamente. Pero bueno, ¿por qué lo puede hacer? Y bueno, lo puede hacer porque si yo soy uno de los hombres más ricos del mundo, y digo que voy a vender los bitcoins que tengo después que los había comprado y que hice que subieran, bueno, ahora el bitcoin empieza a caer de vuelta y yo puedo estar, antes de vender, obviamente, lo que voy a hacer probablemente sea a comprar nuevamente. Es muy probable que Elon Musk esté especulando con una nueva compra de bitcoin en poco. ¿Hasta cuándo lo hará? Cuando vea que el precio del bitcoin está a un nivel lo suficientemente bajo como que le resulta productivo, bueno, una inversión buena para él, especulativa obviamente, poder comprar. Pero bueno, ¿y qué va a ocurrir después? Entonces el bitcoin va a saltar y va a haber gente que va a quedar colgada en una pérdida muy importante de capital, y va a haber gente, entonces bueno, y va a haber gente que va a ganar mucho, como estos grandes especuladores. Lo que quiero decirles es que estas no son monedas no son dinero, fundamentalmente. Todas las monedas virtuales lo que son eso, monedas virtuales que sirven por ahora para especulación. Elon Musk también dijo que iban a dejar de recibir Bitcoin por los productos en sus empresas, lo cual también provocaría una caída. Así que bueno, todos son movimientos especulativos muy complicados, por eso el Bitcoin para jugar con el Bitcoin hay que tener, primero, mucho dinero y segundo, una voluntad y una firmeza, un aplomo terrible, ¿no? Porque se juegan muchas cosas ahí. Pero bueno, no sé, más o menos, esto es ya les digo, una charla de café para que ustedes más o menos vean cómo aparecen estos temas en la realidad. ¿Hay alguna pregunta? O Lucas, por ahí querés agregar algo a esto. No sé si estás, Lucas. Estoy acá. Sí, sí, como bien decís, hoy por hoy es un activo financiero, una moneda que oscila 5% por día, no puede ser considerada moneda y no cumple otras funciones. Quizá lo que pasa acá en Argentina es que necesitamos refugios de valor, entonces lo que conversaban ustedes previamente, esto de que como no tenemos confianza en el peso, como la inflación aumenta mes a mes y perdemos poder de compra, bueno, nuestro activo de referencia para conservar valor es el dólar. Bueno, hoy el Bitcoin es una especie de reserva de valor. Mucha gente de los que invierten, digamos, en este activo financiero busca eso. Pero bueno, hay que tener, como decía el profesor, agallas y una espalda para esto, para que tu riqueza o tus ahorros puedan variar 5% para arriba o para abajo. Recuerdo que en 2018, por ejemplo, el Bitcoin había alcanzado un máximo de $18.000 y se fue a $3.600. Entonces, Claro. ¿cómo se comportarían ustedes si hubiesen comprado a 15.000 y ven que baja a 3.600? Bueno, después obviamente recuperó recién el año pasado, los que compraron a 15.000 en 2018 pudieron recuperar. Bueno, hoy más o menos pasa un poco lo mismo, pero lo que sí me parece interesante, para cerrar, digo, es la tecnología que está por detrás. Eso sí creo que el blockchain sí creo que es algo bastante revolucionario y bueno, que puede tener efectos no solo sobre las finanzas, sino sobre la vida que iremos desarrollando, digamos, ¿no? Bueno, sí, ahí Sí, eso para agregar un poco, yo en realidad soy más defensor del Bitcoin que lo que recién comentaban ustedes, y en realidad los inversores lo que ven cuando invierten en criptomonedas es el tema de la plataforma blockchain, que es, digamos, como si fuera un libro contable digital, que, bueno, eso, digamos, es revolucionario y
y también se discute con las propiedades o las funciones que tiene el dinero, si también el Bitcoin o cualquier criptomoneda también no la tiene, digamos. La tiene, digamos, porque en definitiva es toda una cuestión de confianza. Más allá de la volatilidad que tienen estas monedas, porque bueno, ahí es un mercado muy chiquito donde intervienen actores que se denominan ballenas, que son los que compran y venden gran cantidad de criptomonedas y hacen subir y bajar el precio de un día para el otro notablemente, pero me parece también que hay que poner un poco la mirada en lo que son las criptomonedas por el hecho de la innovación tecnológica, ¿no? Creo que me parece que el dinero va para ese lado. Es una opinión personal. No, estoy de acuerdo. El único problema es que en la actualidad, hablando de la actualidad, es que todavía el mercado en el cual se desenvuelve, como para utilizarlo como medio de cambio, como dinero, es muy pequeño, pues hay pocas empresas. Es cierto que van avanzando, pero bueno, todavía lo utilizan como una moneda especulativa, de especulación. Y eso, pero más adelante lo más probable es, como decís vos, Sebastián, que vaya adoptando una característica del blockchain, además, sea como vos decís, como vos decís, quizás el futuro, y llegue a tener todas las características de dinero, puede ser, pero en la actualidad lo que pareciera, sobre todo porque están interviniendo grandes ballenas, porque hasta ahora venían interviniendo ballenas que, digamos, eran medianas, pero ahora están interviniendo grandes ballenas, y estas grandes ballenas que están interviniendo, me da la sensación a mí también, volvemos, es una charla de café para que los chicos más o menos tengan una visión de lo que está ocurriendo y de lo que se conversa, ¿no? en general. Pero estas grandes ballenas son grandes operadores que su mente funciona a una velocidad increíble y básicamente lo que manejan son movimientos especulativos, ¿no? Se mueven con mucha facilidad dentro en las cuestiones especulativas. Pero bueno, es un interesante tema para que aquel que le interese investigue. Y lo bueno, Fer, digo, ¿sí? así como recién Sebastián exponía, digamos, su visión, esto es justamente el mercado. El mercado está lleno de oferta y demanda, compradores y vendedores. Entonces, lo que define, algo básico, digamos, de la economía y lo que definen los precios es justamente eso. Hay alguien que compra y alguien que vende. El que vende piensa que está caro, el que compra piensa que está barato, y cuando machean, cuando coinciden, es justamente cuando se forman los precios. Entonces, más allá de esta charla de macro, de Bitcoin, hay que entender eso, digamos, que el mercado en definitiva es eso, es la unión de alguien que vende y alguien que compra. Y cuando coinciden es cuando se van formando los precios, no solo de los activos financieros, sino también de las cosas que compramos en el día a día, ¿no? Si no interviene el Estado. Pero sí es así. Para cerrar, una cosita que se está discutiendo ahora en el mundo de las criptomonedas y que me parece que hace relación al mundo de la economía es que se está pagando más por la descentralización, o sea, fuera del Estado, que digamos, algo que parecía que podía ser como un defecto, termina siendo una virtud, el tema de estar descentralizado con respecto a los bancos y el Estado, sobre todo con el tema de cómo reaccionaron las economías, los bancos centrales, así por decir, de las distintas potencias que emitieron, o sea, financiaron todo el tema de la pandemia con emisión, y eso, digamos, como que terminó volcando, por lo menos en el mundo de las criptomonedas, paga más, por eso el Bitcoin también subió en esos momentos, el hecho de no estar centralizado con entidades financieras que dependen del Estado. Sí. De hecho, bueno, hay algunas intenciones de algunos estados de empezar a hacer sus propias monedas, ¿no? Su propia criptomoneda, como para intervenir en el mercado y ya darle otro
otro carácter también a todo esto que estamos hablando, ¿no? Pero bueno. Perdón que me meta. Una pregunta, ¿Cómo? no sé, una pregunta que no sé si tiene que ver, pero alguien dijo, invento una criptomoneda largo 1000 al mercado a ver si alguien me las compra. ¿Así empieza el mercado de una No, criptomoneda? pero no es que largaban 1000. Bueno, ahí por ahí Sebastián puede, lo ¿Es que es un el número, blockchain. En realidad, es un número eso que, finito? en No, realidad no, sí. lo que vos decís pasa lo siguiente. Las criptomonedas tienen como respaldo, digamos, esta plataforma tecnológica que es el blockchain. No obstante, hay miles y miles de cripto que se denominan shitcoin, que son gente que, como vos decís, la tira al mercado, no tiene ningún tipo de respaldo ni ningún tipo de cuestión novedosa, y simplemente la tira como para ver si se lo compra y hacerse la América, digamos, vendiendo esas criptomonedas. Después también están los sistemas piramidales Ponzi, que hay muchas estafas con todo este tema de las criptomonedas. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de invertir, y por supuesto que tiene mucha volatilidad, con lo cual no es recomendable para alguien que tenga unos ahorros que invierta solamente en eso. Bueno, Ahora había salido uno acá en Argentina, o no sé bien si en Chubut, que quería hacer una criptomoneda con un respaldo en la energía eólica o algo parecido, ¿escuché? Sí, lo conozco al chico. Lo conozco, es un muchacho, tiene bastantes conocimientos sólidos, pero es solo una idea, no salió de eso, digamos. No, justo vi la noticia y me acordé. bueno, muy bien, muy interesante la charla que se ha generado, pero bueno, vamos a seguir porque si no después nos tenemos que ir corriendo, ¿sí? Bueno, vamos a ver, habíamos dicho que el dinero no lo podíamos definir como se define tradicionalmente cualquier concepto o cualquier elemento, sino que lo definíamos a través de sus funciones. Pero hay una definición empírica del dinero, o sea, pero ¿qué es precisamente para lo que sirve el dinero y de lo que es el dinero, que resulta muy útil en este momento y nos permite introducirnos en un tema fundamental de la monetaria y de la economía. Esta definición dice que la cantidad de dinero de la economía es el valor del medio de pago generalmente aceptado en la economía. En pocas palabras, todo el dinero aceptado como dinero, ¿no es cierto?, es dinero, por supuesto, y esa sería lo que definiría o lo que lo define como dinero. Es como una redundancia, pero esta definición que traducida, es decir, que es la cantidad de dinero que existe en la economía. O sea, ¿cómo definimos empíricamente el dinero? Bueno, lo definimos por la cantidad de dinero que existe en la economía. Y esa definición se la debemos, como muchas cosas de teoría económica, a Higgs, que ya vamos a ver eso también. Bueno, entonces tenemos una definición o digamos un aspecto en el cual decimos no podemos definir al dinero más que por sus funciones, y otra que podemos decir al dinero lo podemos definir empíricamente diciendo que es la cantidad de dinero que existe en la economía, o la cantidad del valor del medio de pago que es generalmente aceptado o que es generalmente aceptado en la economía. Veamos. Vamos a ver un poquito de la historia sobre los bancos, porque nos va a resultar interesante, pero lo voy a hacer muy rápido, porque ya lo dijimos antes. Habíamos dicho que el dinero tiene algún sentido, de alguna manera, yo creo que en todo sentido, la evolución, o sigue la evolución de los bancos comerciales, o los bancos comerciales siguen la evolución del dinero. Pareciera ser de que fueron como simultáneos. Y vamos a ver cómo funcionan los bancos, o sea, entendiendo eso, vamos a ver cómo funcionan los bancos en la actualidad. Las personas, ¿se acuerdan que yo decía que había una personita que le entregaban el oro? Bueno, a las personitas que le entregaban el oro y que se avivó, y que entregando un papelito por el oro que le entregaban,
empezó a aparecer el dinero, en principio de pleno fiduciario, pero se desarrolló el dinero fiduciario, esas personas tenían el oficio de orfebres en la Edad Media. O sea, ustedes saben que durante la Edad Media los trabajos se dividían en oficios. Uno de los más importantes eran los orfebres. Los orfebres eran las personas que conocían el trabajo de los metales y trabajaban los metales. Hacían desde espadas hasta, vamos a ver, acuñar monedas, o sea, hacían las monedas. ¿De qué eran las monedas que hacían? Y por supuesto de oro y otros metales, como habíamos dicho. En el Renacimiento, estos mismos orfebres son los que, autorizados por el Estado, en ese momento el Estado era la monarquía, comenzaron a emitir los certificados, estos famosos papelitos o billetitos que yo les decía. Y estaban respaldados por el oro que ellos tenían en resguardo. Entonces eran estos mismos orfebres los que emitían esos billetitos por el oro que les daban. En esta época, estos orfebres se dieron cuenta que tenían una considerable cantidad de oro ociosa sin obtener de ella ningún rendimiento. O sea, tenían guardado el oro, nada, quieto. Y en esa época existía, como en la actualidad, existen desde siempre, el tema de los intereses, el tema de tratar de obtener ganancias, de tener rentas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como se dieron cuenta de que tenían un montón de oro sin tener rendimiento, pues los pagos que hacían diarios, o sea, la restitución a los que habían depositado el oro a cambio de sus certificados, no representaban por término medio más que un pequeño porcentaje de la cantidad de oro depositada. O sea, si durante el día 10 personas depositaban 100 onzas de oro, había una que retiraba 10 onzas, por ejemplo. Entonces, comenzaron a conceder préstamos, como les dije antes, así marginalmente, con la parte esa de cantidad inutilizada de dinero. En pocas palabras, empezaron a promocionar, digamos, de esta manera, que ellos tenían o que podían conceder los préstamos porque tenían oro respaldado, que lo respaldaba. Ahora, al conceder estos préstamos, reducían los costos de los servicios que prestaban y les permitían conceder aún más créditos o préstamos. De esta manera se inició el sistema moderno de reserva de los bancos comerciales, que ya vamos a ver cuál es su importancia. ¿Y cuál era el sistema de reserva? Bueno, ellos guardaban en sus cajas como reserva una cantidad determinada de oro, que era una fracción de los fondos que tenían depositados. Quiero aclarar, porque acá pareciera que se inicia esto y automáticamente se inician las reservas. No, al principio no existían estas reservas, los orfebres emitían los billetitos, otorgaban los préstamos, y otorgaban muchos más préstamos por valor, ¿no? En valor del valor de las reservas de oro que tenían. Después de muchas crisis que se dieron a lo largo del Renacimiento y al comienzo de la Edad Moderna, es que aparece el sistema de reservas. Y el sistema de reservas en realidad aparece con los primeros bancos centrales, que en realidad el primer banco central fue el holandés, pero el que se le considera como el fundador de los bancos centrales es el de Inglaterra. Pero bueno, lo importante acá es que los bancos comerciales son instituciones financieras que tienen autorización para aceptar depósitos y conceder créditos. Esto es lo que ocurrió desde la Edad Moderna y que sigue ocurriendo en la actualidad. Sus reservas, ellos tienen que mantener una determinada cantidad de reservas que son activos disponibles inmediatamente para satisfacer los derechos de los depositantes de los bancos. De la misma manera que los orfebres habían observado que de 10 personas, uno iba a retirar el oro, entonces, ¿qué dijeron? Bueno, si de 10 personas uno viene a retirar el oro, yo guardo una cantidad promedio equivalente a 1 o 2 personas como reserva, por las dudas me vengan a pedir, y el resto lo presto. Bueno, en la actualidad ocurre exactamente lo mismo. Los bancos están obligados a guardar una determinada cantidad de efectivo, vamos a llamarlo así por ahora,
que en realidad son depósitos, pero bueno, tienen que guardar una determinada cantidad de esos depósitos, de los depósitos que usen los depositantes, para poder responder ante los reclamos o retiros de depósitos o pedidos de efectivo que hacen sus clientes. Esto, como decimos, son reservas, o estas reservas son activos disponibles, o sea, el banco tiene el dinero para devolverle a los depositantes cuando los depositantes van y les piden, o quieren retirar su dinero. Ahora vamos a ver entonces cómo funcionan los bancos comerciales. Los bancos, como cualquier otra empresa, tienen la intención de obtener beneficios. Prestan fondos por los que reciben un determinado ingreso a través de lo que llamamos una tasa de interés. Esta tasa de interés se denomina activa. Para que ustedes vayan más o menos teniendo en cuenta, es la tasa de interés que nosotros vemos o hemos visto en el modelo IS. Cuando aparece la tasa de interés, bueno, es la tasa de interés que aparece en los bancos comerciales. Al mismo tiempo reciben fondos por lo que pagan también una tasa de interés, a la que ellos reciben, o sea, los que les pagan a los que les prestaron, se les llama tasa activa. Pero la tasa de interés que ellos pagan, los bancos pagan por los depósitos, se les llama pasiva. La diferencia que existe entre sus ingresos, por el cobro de la tasa activa, y sus egresos, por el pago de la tasa pasiva, es lo que se denomina el ingreso bruto de los bancos. Acuérdense que habíamos dicho que los bancos son empresas que persiguen obtener beneficios. Es más, lo que persiguen es maximizar los beneficios y minimizar los costos, como cualquier empresa. Bueno, claramente se ve que tratarán de que la diferencia entre ambas sea la mayor posible, porque este ingreso bruto, o sea, la diferencia entre lo que cobran como tasa activa y lo que pagan como tasa pasiva, es lo que tiene que alcanzar para pagar todos los costos de funcionamiento del banco más el beneficio. Ahora, sabemos, tanto en nuestro país como en todas partes del mundo, que el sistema financiero o el sistema bancario no pasan cuando las cosas están bien, no cuando hay crisis. Cuando las cosas están bien, existen un crecimiento importante de la actividad bancaria en todas partes del mundo. ¿Qué significa esto? Que en todas partes del mundo los bancos obtienen ganancias o beneficios muy importantes. Esto significa de que logran hacer que la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva sea bastante amplia. O que no sea tan amplia, quizás, como en muchos países desarrollados, pero que sí los costos de funcionamiento sean mínimos. Entonces, si los costos de funcionamiento son mínimos, obviamente que la diferencia entre tasa activa y pasiva va a ser mayor. Ahora veamos. Vamos a ver cuáles son las normas de comportamiento que tiene un banco comercial. El negocio bancario, el negocio bancario es una actividad inherentemente arriesgada o riesgosa. Y el arte del negocio bancario consiste en alcanzar un cierto equilibrio entre beneficios atractivos y la necesidad y la necesaria seguridad. Obviamente, porque si yo conozco que el banco con el cual opero, no está transitando por buen momento económico o financiero, lo que sea, y bueno, yo retiraré mi depósito y lo pondré en otro banco. Por lo tanto, los bancos tienen que tener beneficios máximos, lo máximos que puedan, van a atender a eso, pero al mismo tiempo tienen que brindar la máxima seguridad o necesaria seguridad a los clientes. Si de forma inesperada el público pierde la confianza en un banco, como recién les decía, está claro que se encontrará en una situación muy complicada en la cual solamente podrían ser salvados con la ayuda de las autoridades monetarias. Ya vamos a ver cuál es la autoridad monetaria que va en ayuda de los bancos cuando están en momentos críticos.
Y en las notas de cátedra, obviamente que está también explicado. Por ello, en términos generales, cabe decir que los bancos, al desempeñar su actividad, deben cuidar simultáneamente 3 aspectos. Primero, la liquidez. Siempre deben ser capaces de convertir los depósitos de sus clientes en dinero cuando estos se los pidan. O sea, yo deposito, tengo en mi caja de ahorro 1.000 pesos. Bueno, el banco tiene que tener la suficiente cantidad de dinero para que cuando yo vaya a pedir los 1.000 pesos, yo retire mis 1.000 pesos, mejor dicho, el banco pueda entregármelos. La rentabilidad, después vamos a ver acá qué pasa cuando va todo el mundo al mismo tiempo a pedir sus ahorros. La rentabilidad. La rentabilidad les viene exigida por los propietarios, accionistas y, bueno, en el caso de los bancos del Estado, teóricamente por el gobierno. Pero bueno, en el caso de los bancos privados, viene exigido por los accionistas, ya que la remuneración o dividendos que estos reciban depende de los beneficios obtenidos. Obviamente, como dijimos, quieren maximizar entonces su beneficio para tener la máxima rentabilidad porque se lo exigen los dueños, obviamente. Y la solvencia. Los bancos, para ser solventes, tienen que procurar de que su conjunto de bienes y derechos sean superiores a sus deudas. Si aparece o empieza a tener un banco deudas creciendo, o las deudas crecen a un ritmo que va a superar sus activos, bueno, ahí ya está en problemas y la solvencia está en tela de juicio. Bueno, ahora vamos a estudiar. ¿Hay alguna pregunta respecto a esto, chicos? Bueno, vamos a ver. Vamos a estudiar la creación de dinero bancario, que es el otro importante tipo de dinero que existe en la actualidad. Los bancos, como todo intermediario financiero, reciben fondos de una persona y las prestan a otra. Pero solo los depósitos recibidos por los bancos se utilizan como medio de pago. Esto es importante que tenemos que tener en cuenta. Y lo que es más, dado que actúan procurando obtener rentabilidad basándose en el sistema de reservas, como dijimos, tienen que tener reservas para poder responder ante los requerimientos de los clientes, prestan en cantidades superiores a lo que tienen en depósitos, y de esta forma están creando dinero. ¿Qué significa esto? El banco recibe un depósito de 100, ahora vamos a verlo, ¿no? Pero se los adelanto rapidito. Recibe un depósito de 100, el Banco Central les dice, tienen que guardar el 20% de reserva, va a guardar el 20%, quiere decir que va a guardar 20 pesos, y va a poder prestar 80 pesos de los 100 que tiene como depósito. Pero vamos a ver que cuando presta esos 80 pesos, en ese momento empieza la creación de dinero bancario, y ahora lo vamos a ver. Las reservas, que eso las impone el Banco Central, el Banco Central también lo vamos a ver y está en las notas de cátedras, obviamente, es la autoridad máxima del sistema monetario, exige las llamadas, el llamado encaje o requisito, en la actualidad se les llama más requisitos mínimos de liquidez, que no solo son una garantía de liquidez, sino que desempeñan un papel muy importante en el proceso de creación de dinero bancario. Vamos a ver cómo se produce esto, rapidito. Supongamos que una persona deposita 1.000 pesos en un banco. Y supongamos que el Banco Central estableció que el coeficiente de reservas es 0,20. Significa que sería el 20%. Esto significa que por cada 100 pesos de depósitos que tiene un banco, no se mueve esto, debe guardar, o sea, no puede prestar 20 de esos 100. Por tanto, el coeficiente de reserva, que es la relación entre la reserva y los depósitos, será R, al coeficiente de reserva lo vamos a llamar con la letrita R, y en este caso sería de 0,20. Supongamos que el Banco 1, el que recibió el depósito de 1.000 pesos, concede un préstamo en una determinada situación de 800 pesos, porque es lo máximo que puede conceder, porque por ley debe guardar 200 como reservas.
pero. Ahora, concede 800 a una determinada persona como préstamo, y esta persona retira el dinero, porque lo retira para efectuar pagos o para lo que sea, y los que reciben el dinero seguramente trabajarán con otros bancos y en ellos van a depositarlo íntegramente. Siempre todo el dinero que anda dando vuelta, a no ser, pero digamos que es una parte ínfima, que lo guardemos bajo el colchón, vuelve siempre al sistema. O sea, al sistema financiero o al sistema bancario. A esto lo denominamos bancos de segunda generación. Inicialmente los bancos de segunda generación se encontrarán con 800 depósitos, pero deben guardar el 20% como reserva exigida. De manera que solo podrán prestar 640 y guardar como reserva 160. En estos momentos, los 1.000 pesos originales que fueron los 1.000 pesos de depósito original, se convirtieron en 1.800 porque tenemos 1.000 pesos del depósito original más 800. Entonces, en depósitos lo que hay en el sistema es 1.800, cuando en realidad el primer depósito fue de 1.000. Pero ahora tenemos 1.800. Y 640 lo tenemos en forma de efectivo disponible, con una suma de 360 de reservas en el sistema, que son 200 del primer banco más 160 del segundo. Esto después lo leen más tranquilo y van a ver que es muy fácil. Ahora viene un cuadrito que enseguida sale. Bueno, una vez que estos 140 se presten nuevamente, quien los reciba probablemente los depositará en otros bancos, de forma que el proceso, y pasa lo mismo, continuará hasta que se preste todo el exceso de reservas. Los aumentos de cada cantidad de dinero en las sucesivas etapas son cada vez menores y se irán reduciendo hasta desaparecer. Lo relevante es preguntarse cuál es el efecto final sobre la cantidad de dinero, porque eso es lo que nos interesa saber. ¿Qué es lo que va a pasar con todo esto, con este ciclo, cuando hay un depósito de 1.000 pesos en un banco? Y lo que va a ocurrir es esto. Estas son las secuencias que habíamos dicho. Banco original, depositan 1.000 pesos originalmente, hay 20% de reserva, entonces son 200 pesos, puede prestar 800, presta 800, el segundo banco recibe los 800, hace una reserva de 160 que son el 20%, puede prestar 140 y así sucesivamente. Vemos que al final del ciclo, o cuando llega al final del ciclo este, fíjense que el final del ciclo llega cuando el depósito original de 1.000 pesos es igualado por la cantidad de reservas que se han generado, o sea, por 1.000 pesos. En el interín, o al final, mejor dicho, en el interín se fueron generando nuevos depósitos, y en el final vamos a tener que de un depósito de 1.000 pesos se transformó en 5.000, y los préstamos fueron de 4.000. 4.000 más 1.000 igual a 5.000, por lo tanto vemos que los préstamos más las reservas es igual a los nuevos depósitos que existen en el sistema. Esto no es ni más ni menos que una progresión geométrica con esta formulerita. Lo que importa de esto, no, esto simplemente hacemos la progresión geométrica, hacemos la formulita, que es 1.000 por 1 sobre 1 menos 0,8. ¿Cómo? Es como en la proporción marginal del consumo. Muy bien, es como la propensión marginal a consumir. Fíjense que a esto vamos a ver que, entonces, fíjense que nos va este resultado, 1 sobre 0,2, es 5, y a esto como lo llamamos entonces, si era como lo que pasaba en el mercado de bienes, ¿cómo lo llamábamos al resultado que se obtenía de la relación geométrica de la inversión? Multiplicador keynesiano. Acá lo que vamos a tener es lo que se denomina el multiplicador del dinero bancario. Esto significa que
si nosotros conocemos el coeficiente de reservas, 0,2, entonces conocemos el multiplicador bancario. Y si conocemos el multiplicador bancario, nosotros como gobierno, quiero decir, ¿no? Como Banco Central, si conocemos el multiplicador bancario, sabemos que por un depósito de 1.000 pesos, al multiplicarlo por el multiplicador bancario, se obtendrán esta cantidad, en este caso 5.000 pesos de depósito. O sea, el depósito de pesos se transforma por el multiplicador bancario, en este caso 5, en 5.000. Por lo tanto, el multiplicador del dinero bancario es el cociente entre los nuevos depósitos y el incremento de las reservas. O sea, 1 sobre el coeficiente de reservas, que es esto que vemos acá, que es igual a nuevos depósitos sobre el incremento de las reservas. Esto, ustedes tienen que saber la teoría de qué significa que es el multiplicador del dinero bancario. No vamos a confundir con otro multiplicador que vamos a ver en la próxima clase, que se llama multiplicador monetario, pero este es importante, el multiplicador del dinero bancario. Ustedes tienen que conocer cómo, en teoría, cómo se formula, cómo se crea, ¿no es así? Que es por la secuencia que hemos visto, que se transforma en una progresión geométrica, y decir que es simplemente 1 sobre el coeficiente de reservas. Y después ustedes, bueno, no con esto no van a ser prácticos, pero sí lo van a hacer con los... con lo que llamamos el multiplicador monetario. Bueno, si hay alguna... Vamos a parar ahí porque el nuevo tema, o el tema que sigue, o lo que sigue, nos va a llevar mucho tiempo, entonces no quiero ahora empezar porque necesitamos una continuidad en cada uno de los temas de los días, de las clases que demos. Y no dejarlos por la mitad porque si no se pueden llegar a confundir. Así que ahora, por favor, díganme si tienen alguna duda respecto a esto que hemos visto. Ha terminado, lo he hecho bastante rápido, porque no tenía el reloj acá y pensaba que ya estábamos cerca de la hora y me aceleré, pero bueno. Quedó claro, profe. Bueno, entonces, vamos a repetir. En el aula virtual ya está habilitado la nota de cátedra que se llama Sistema Financiero. Se llama Sistema Financiero Actualizado porque hubo un... Creo que actualizado es. Porque hubo modificaciones en la Carta Orgánica del Banco Central y está incluido ahí. En esas notas de cátedra ustedes van a ver varias cosas importantes. Primero lo que es... A ver, ¿me permiten un segundo? Permítanme algo, porque a mí me parece que hay algo que quedó... Bueno, probablemente esté en la próxima, lo veamos la próxima diapositiva, y si no lo vemos, se los voy a comentar, porque había... ¿Cómo estaba conformado el sistema financiero? Bueno, en las notas de cátedra está cómo está conformado el sistema financiero, y ustedes van a ver que lo que van a encontrar es que lo que vamos a tener en países, en el sistema monetario, en el mercado monetario, es primero un sistema bancario, que es donde lo integran el Banco Central, que es la autoridad máxima. Esto quiero que lo lean bien en las notas de cátedra, de ver cuáles son las funciones y misiones, las misiones y funciones del Banco Central, y la autoridad máxima. Bueno, y a partir de ahí están los bancos centrales y los bancos comerciales que conforman el sistema bancario. Bueno, y van a ir viendo de que diferentes instituciones van conformando lo que se llama el sistema monetario hasta conformar el sistema financiero en su conjunto. O sea, vamos a ir agregando instituciones para conformar el sistema financiero. Pero por eso, prestenle atención a esa nota de cátedra porque resulta importante para toda esta parte de la materia. Bueno, si no hay preguntas, no sé.
No, profe. Bueno, no sé si alguno de los profesores quiere agregar algo a lo dicho. No, por mi parte está bien, perdón. Estamos bien, Fer. Bueno, perfecto. Bueno, chicos, entonces nos vemos el próximo jueves. ¿De acuerdo? Buenas tardes. Sí, sí. Nos vemos el jueves. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Chao, chicos. profe.